Muy bien, vamos a resolver unos problemas de la UNEM, fase 2, nivel 2. ¿Ok? Para esto nos dan algunas preguntas, nos dan algunas condiciones para la pregunta 1, perdón. Para la pregunta 1 nos dice lo siguiente. Una función definida en los números reales tiene las siguientes propiedades. Que f1 es 1, que f en 2x es 4 veces f de x más 6. Y la tercera propiedad nos dice que f de x más 2 es igual a f de x más 12x más 2. Con ello nos están pidiendo encontrar f en 5 más f más 6 veces f en 2 tercios. Entonces, para esto, primero vamos a encontrar el f en 5. ¿Ok? Vamos a encontrar cuánto es f en 5. Muy bien. Para eso nos vamos a la propiedad número 3, ya que se relaciona, mira, x más 2 con x. Se llevan dos unidades. Entonces, si yo quiero encontrar f en 5, de repente podría encontrar f en 3, ¿sí? Y 3 con el 1 se llevan también en dos unidades, como que nos conviene relacionar ello. A ver, veamos. De la ecuación 3, chicos, de la ecuación 3, a ver, de la ecuación 3, hacemos que x valga 1, ¿ok? Si x vale 1, sería f en 3 es igual a f en 1, más, como x vale 1, 12 por 1, 12 más 12. Pero recuerde que f en 1 lo tenemos como dato inicial. Eso vale 1, ¿correcto? Por lo tanto, ya tendríamos el valor de f en 3. Y f en 3 sería 25 en este caso. Pero nosotros queremos f en 5. Pero f3 nos va a ayudar. Nuevamente, en la propiedad número 3, ahora hacemos que equivalga a 3. Con ello, ¿qué hacemos? ¿Qué encontraríamos si x vale 3? 3 más 2, 5. Es igual a f, x vale 3, f en 3. 12 por 3, porque x fue 13, perdón, 3. 12 por 3, 36 más 12. Pero recuerda que f en 3 ya lo tenías por lo caso anterior, 25. Y con ello podrías encontrar ya f en 5, ¿correcto? Y f en 5 en este caso sería pues 73. Ya tenemos que f en 5 vale 73. Muy bien. Pero faltaría encontrar f en 2 tercios. Para esto lo hacemos por aquí. ¿Ok? Lo hacemos por aquí. Entonces, ahora encontremos f en 2 tercios. Muy bien. Para esto ya tenemos que ayudarnos del caso 2, ¿no? A ver, ¿qué ocurre si nos ayudamos de 2? Para ayudarnos de 2, nos están pidiendo 2 tercios, entonces que x valga 2 tercios. Si x vale 2 tercios, estamos reemplazando en la parte 2, sería f en 4 tercios, va a ser igual a 4 veces f en 2 tercios más 6. Pero para encontrar 2 tercios, ahora debo encontrar 4 tercios. Ya, ¿y eso dónde lo voy a encontrar? De la ecuación 3, ¿ok? En la ecuación 3, vamos a decir que x también valga 2 tercios. Por lo tanto, f, como equivale a 2 tercios, estamos en la 3, por favor, estamos en la 3. F en 2 tercios, ¿cuánto sería? A ver, chicos, a ver. 2 tercios más 3 sería 8 tercios, ¿sí? 8 tercios. Esto sería igual a f, x es 2 tercios, más 12 veces 2 tercios. X es 2 tercios, recuerda. Y aparte más 12. Por lo tanto, f en 8 tercios sería igual a f en 2 tercios, ¿correcto? F en 2 tercios. Y aquí evaluamos, ¿ok? 12 por 2 tercios sería pues 8 más 12, 20. Ok, ya tenemos esta nueva relación. Que f en 8 tercios es f en 2 tercios más 20. Pero nuestro objetivo es hallar 2 tercios, pero para eso nos tenemos que evaluar ahora un 8 tercios. Entonces, vamos de la ecuación 2. Vamos a reemplazar en 2, chicos. A ver, evaluemos en 2. De 2
¿qué podemos hacer? Que ahora x en 2, que x, a ver, que valga 4 tercios para encontrar 8 tercios. A ver, si x vale 4 tercios, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Estamos en la ecuación 2. F, x vale 4 tercios por 2 sería 8 tercios, que justamente ahí aparece, ¿no? Arriba, 8 tercios. Va a ser igualado a 4 veces f en x, pero x salió o es 4 tercios lo que hemos puesto. Más 6, ¿correcto? Más 6. Muy bien, ahora, pero nosotros tenemos, ¿cuánto es 4 tercios, no? Eso lo teníamos arriba, miren, acá, al inicio. F de 4 tercios era, acá está, era 4 veces, ahí está. F en 2 tercios más 6. Eso lo vamos a reemplazar, ¿ok? A ver, ojalá que me alcance espacio para chequearlo ahí. Entonces sería F de 8 tercios es igual a 4 veces F en 4 tercios, pero 4 tercios es 4 veces F en 2 tercios más 6, ¿no? Y aparte está el más 6, aparte, chicos. Por lo tanto, aquí multipliquemos F en 8 tercios, sería 4 por 4, 16 veces F en 2 tercios. 4 por 6 sería 20, ¿no? Oh, perdón, 24. Más 6 sería 30. Entonces, ya tenemos, miren acá, el otro F8 en 2 tercios. Entonces, como ya tenemos esas dos condiciones, ¿no? Ya tenemos, podemos igualarlas, ¿no? Entre estas dos. ¿Por qué lo podemos igualar? Porque ambos tienen F en 8 tercios. Lo igualamos. Entonces diríamos, F en 2 tercios más 20 debe ser igual a 16 veces F en 2 tercios más 30. Y ahí debe salir, pues, el F en 2 tercios, ¿ok? Vamos a igualarlos. Entonces, aquí tendríamos esta parte, ¿correcto? Esta parte, a ver, aquí. Esto lo conocemos. Es F en 2 tercios más 20. Entonces acá sería F en 2 tercios más 20. Y esto es igual a 16 veces F en 2 tercios más 30. Bueno, aquí ya tenemos que encontrar cuánto vale, pues, F en 2 tercios, ¿ok? Muy bien, a ver, operamos. F en 2 tercios pasa por allá y quedaría 15 veces F en 2 tercios. Ese 30 pasa por allá, queda menos 10. Sacándole 15 a todos, o no, o despejemos simplemente F en 2 tercios. Y esto sería menos, sacándole quinta, 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Entonces, ya tenemos ahora sí F en 2 tercios, que vale menos 2 tercios. Pero como piden, ok, recuerda que piden aquí una situación, ¿no? Ok, aquí lo que pedían era F en 5 más 6 veces F en 2 tercios. Entonces acá sería F en 5 vale 73 más 6 veces F en 2 que salió menos 2 tercios. Por lo tanto, ya podemos conocer el valor numérico, ¿no? F en 5 más 6 veces F en 2 tercios. Esto sería igual a 69. ¿Sí, no? 69. ¿Correcto? 69. Acá sería menos 4. Pues 73 menos 4, 69. Ok. Muy bien, esa sería la parte 1, ¿no? Vamos a la parte 2. Vamos a la parte 2. Aquí tenemos toda esta situación. Dice que A, B, C, D son las raíces de la ecuación x cuarta menos 3x cubo más 1 igual a 0. Con ello nos están pidiendo la suma de las inversas a la sexta de las raíces, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pues ello, ¿no? Muy bien, para eso vamos a darle forma primero, ¿ok? Vamos a darle forma a la ecuación, ¿ya? Porque así no podemos obtener nada, chicos. Entonces vamos a darle forma. En este caso es, mira,
1 sobre a a la sexta, pero a es la raíz, pues no es como si fuera el x. Entonces hay que despejar, vamos a despejar. Como es a la sexta, despejemos el x cubo. Luego le vamos al cuadrado y obtenemos a la sexta. A ver. Despejemos x a la cuarta más 1, a ver, es igual a ¿cuánto? A 3x cubo, ¿no? Así. Entonces, este x cubo que pase a dividir a los dos, porque se puede. Entonces acá quedaría como x más 1 sobre x cubo y este es igual a 3. Entonces acá 1 sobre x cubo es igual a 3 menos x, perdón, ¿no? 3 menos x. Ahora, como nosotros vemos que las raíces son a, b, c y d, entonces con las raíces, ¿cómo sería? Con las raíces sería así. 1 sobre, ya, pero antes, mejor, antes, claro, antes vamos a elevar al cuadrado, ¿ok? Vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque queremos a la sexta, pues. Entonces, vamos a elevar al cuadrado, chicos. Esto lo elevamos al cuadrado por aquí y al cuadrado por aquí. Entonces acá tendríamos 1 sobre x a la sexta. Esto sería igual, a ver, lo desarrollamos, ¿te parece? 9 menos 6x más x cuadrado. Binomio al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado menos el doble primero por el segundo al cuadrado. Ya, una vez que tenemos ahí, vamos a ir recién. Como las raíces son a, b, c, d, entonces, con las raíces, ¿cómo quedaría, chicos? Con las raíces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría 1. Recuerda que las raíces son a, b, c, d, entonces el a es como si fuera el x. Entonces, a la sexta va a ser igual a 9 menos 6a más a cuadrado. ¿Correcto? En forma análoga podríamos encontrar 1 sobre b a la 6. ¿No? En forma análoga. 9, porque x vale 6, x vale b, perdón. Menos 6b más b cuadrado. En forma análoga, aquí tendríamos 1 sobre c a la sexta, que es igual a 9 menos 6c más c cuadrado. Todos tienen la misma forma, pues, porque todo pertenece a las raíces de esa ecuación. 1 sobre d a la sexta sería, pues, 9 menos 6d, ¿correcto? Más d al cuadrado. Como nos piden sumar, ¿no? Las inversas de las sextas, entonces vamos a sumar. Si nosotros sumamos, vamos a poner por este lado mejor, por el lado izquierdo. Si nosotros sumamos, ¿qué vamos a obtener? La suma de las inversas a las sextas, ¿correcto? De las raíces. Entonces, vamos a obtener esto, ¿no? 1, pero vamos a cambiar de color, 1 sobre a la sexta, 1 sobre a la sexta, más 1 sobre b a la sexta, más 1 sobre c a la sexta, más 1 sobre d a la sexta, y esto sería igual sumando a la parte de la derecha. 9 más 9 más 9, 36. Menos 6a, menos factorizamos menos 6, y nos quedaría a más b más c y más d, ¿correcto? Y por aquí tendríamos al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado y más d al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, para nosotros poder conocer la suma de las inversas, deberíamos conocer cuánto vale a más b más c más d, ¿no? Y conocer a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Para eso, vamos nuevamente a la ecuación. ¿Ok? Vamos primero por acá. Vamos por arriba a la ecuación. Vamos por aquí. Como queremos la suma a más b más c más d, entonces eso sería la suma de raíces. Sería la suma de raíces. Entonces, por Cardano, propiedad de Cardano, por Cardano, nosotros tenemos lo siguiente. Por Cardano, propiedad de Cardano y bien. Propiedad de Cardano y bien. La suma de raíces, ¿no? Sería, a ver, a más b más c más d. La suma de raíces es una propiedad, ¿no? Menos b sobre a. Ok, a ver, primero vamos a ver esta parte. Esto sería x a la cuarta menos 3x al cubo
más 0x cuadrado, ¿no? Más 0x más la unidad y esto es igual a 0. Por Cardano, la suma de raíces jóvenes vendría dado de la siguiente manera. La suma sería este valor en signo cambiado, que sería 3, sobre el coeficiente principal, 1. O sea, quiere decir que la suma A más B más C más D vale 3. También podemos sacar la otra propiedad, la suma binaria. Es decir, la suma de AB más AC más AD más BC más BD y más CD. Esta es la suma binaria. Y la suma binaria estaría representado por lo siguiente. Seguimos con Cardano. Sería C, o sea, 0 entre 1. Y eso es 0. O sea que la suma binaria es 0. Pero la suma de raíces vale 3. Entonces, con esto podremos encontrar parte de lo que me piden. Ojo que me piden A más B más, perdón, nos piden la suma, ¿no? Pero eso es igual a 36 menos 6 veces la suma de raíces y sería acá A cuadrado más B cuadrado. La suma ya lo tenemos, chicos. El problema sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Encontrar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es esto de aquí. Vamos a encontrar eso. ¿Cómo sería la suma de los cuadrados? Como A más B más C y más D vale 3, eso lo elevamos al cuadrado. ¿Correcto? Eso lo elevamos al cuadrado, ok. Entonces, hagamos de cuenta que A más B es un valor y C más D es otro valor. Por lo tanto, tendríamos, a ver, para que me entiendas, es como que A más B valga una cantidad y C más D valga otra cantidad, de tal manera que sea un binomio al cuadrado. Por lo tanto, diríamos el primero al cuadrado, es decir, A más B al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y este es igual a 9. Entonces, ahí desarrollamos. Ok, vamos a extender esto por aquí. Ok, vamos a extenderlo por aquí. Luego por aquí y por aquí. Ya está. A ver, vamos. Ya, A más B cuadrado. Tú sabes que es un A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Aquí hacemos distributiva, ¿no? A con C sería 2AC más 2AD más, ahora con el B, BC, 2BC más 2BD. ¿Correcto? Y faltaría el C más D cuadrado. Entonces lo hago por acá, chicos, más abajito. C cuadrado, el primero cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y este es igual a 9. Entonces podemos ordenar, por ejemplo, el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado y más D cuadrado. Más 2 veces, y ahí factorizamos, mira. Como todos tienen 2, sería AB más AC más AD más BC más BD más CD. Y esto es igual a 9. Pero nosotros habíamos visto que la suma binaria es 0. ¿No? Esto de aquí es 0. Por lo tanto, chao. Llegamos a la conclusión de que la suma de los cuadrados es 9. Entonces decimos que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado y más D cuadrado, esto es 9. Entonces, con ello ya podemos reemplazar, ¿ok? Porque mira lo que piden, por aquí está, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar, porque ya tenemos casi todo, miren. La suma era 3, la suma de cuadrados salió 9. Por lo tanto, chicos, hay que operar. A ver, operen mientras ponemos acá 1 sobre A a la sexta más 1 sobre B a la sexta más 1 sobre C a la sexta más 1 sobre D a la sexta
Entonces, chicos, rápidamente y mentalmente. 36 menos 18, 18 más 9, 27. Y se acaba. ¿Correcto? Claro, un poquito operativo, ¿no? Bastante operativo, diría yo. Un poquito de productos notables. ¿Ok? Muy bien, vamos con la parte 3. Problema número 3. Ok, a ver qué dice el problema número 3. Vamos a minimizarlo un poquito. Ok, ahí dice, ¿no? Al dividir el polinomio p de x entre x cubo menos 3x más 2, se obtiene como resto 2x cuadrado más 5. Y al dividir p de x entre el polinomio x cuadrado más x menos 2, se obtiene como resto mx más n. Con ello nos piden calcular m más 2n. Bueno, aquí podemos aplicar el teorema de resto o división algebraica, ¿no? Identidad fundamental. Entonces, a ver, nosotros sabemos por entidad fundamental que el dividendo es idénticamente igual al divisor por un cociente más un residuo o resto. Esto lo sabemos, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hacer justamente aquí. Primero, en la parte de aquí. Aquí, chicos. Entonces dice, al dividir, o sea, p de x, ¿a qué va a ser igual? A su divisor, x cubo, menos 3x más 2, multiplicado por un cociente, q1, no conozco el cociente, más el residuo. Pero el residuo que es el resto nos dan como dato, 2x cuadrado más 5. ¿Ok? Muy bien. Pero también nos dice que al dividir, nuevamente vamos a dividir, dice vamos a dividir, y al dividir ahora el p de x entre x cuadrado menos x nos arroja como resto esto. Nos arroja como resto mx más n. Entonces, esto lo vamos a poner por acá, más abajito, más abajito. La misma idea, identidad fundamental, p de x es igual al divisor. ¿Quién es el divisor? Porque se divide entre x cuadrado más x menos 2 por un cociente que no sé cuánto es, q2, y un residuo que es mx más n, chicos. ¿Correcto? Ahora, nos pide m más 2n. Entonces, acá justamente en la última parte que nos brindan el dato, podemos aplicar un aspa simple, miren, 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 acá. X, 2 y menos 1, ¿no? De tal manera que cumple esta condición. ¿Ok? Cumple esa condición. Entonces, a ver. El p de x de aquí sería igual a ¿cuánto? A ver, x más 2 por x menos 1 por un cociente más mx más n. Entonces, aquí, como yo no conozco el cociente, vamos a hacer que desaparezca. En realidad, esta es una igualdad, pues, ¿sí o no? El valor de x se refleja en toda esa igualdad. Entonces, yo a propósito, el Q2 no lo conocemos, pues. El Q2 lo voy a eliminar. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que primero x valga 1. Si x vale 1, estaríamos evaluándolo en 1. Como x vale 1, acá desaparece, mira, acá se vuelve 0. Y 0 por toda esta cantidad, 0, se va, chao. ¿Correcto? Se fue. Mentalmente se fue. ¿Ok? Pero acá quería mx, pero x vale 1, sería m más n, chicos. O sea que p en 1 es m más n. Ahora, la misma idea, hacemos que x tome otro valor. Como q2 debe eliminarse y ya jugaste con el x menos 1, por eso x valió 1 para que salga 0, la misma idea ahora por acá. X más 2 para que valga 0. Para que valga 0 y para que todo se elimine, el x tiene que tomar menos 2. ¿Ok? Exacto, menos 2. Por lo tanto, p menos 2, ¿qué ocurre con p menos 2? Acá se vuelve menos 2 más 2, 0. Todo esto se vuelve 0. Entonces nos quedaría m por menos 2, que vendría a ser menos 2m menos 2m más n. ¿Correcto? Pero aún así todavía no conocemos m y n. Pero mira, vamos a llevar a conjugar con el de arriba. Voy a minimizarlo un poquito. Ahí, miren. Como acá P en 1 ya tenemos que vale m más n y P en menos 2 vale menos 2m más n, estos valores de x1 y x2, mira,
vamos a llevarlos arriba. Si x vale 1, ¿qué ocurre, chicos? A ver, p en 1 va a ser igual. Como x vale 1, sería 1 más 2, 3, y acá sería menos 3. 3 menos 3, 0. O sea que todo esto desaparece. 0 por q1, 0. Pero ojo, el x fue 1, entonces acá tienes que evaluar 1 al cuadrado, 1. Por 2, 2 más 5, 7. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación de arriba, p en 1 salió 7. La misma idea, vamos para x menos 2. Si x vale menos 2, estaríamos evaluando p en menos 2. A ver, evaluemos. Si vale menos 2, jóvenes, si vale menos 2, sería menos 2 al cubo, menos 8. Menos 2 por menos 3 sale más 6. Y más el 2 sale 0. O sea, esto saldría 0. Y 0 por algo, 0. Desaparece. Pero ojo, aquí el x vale menos 2. Tienes que seguir reemplazando. Menos 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Más 5, 13. ¿Correcto? A ver, repito. Como x vale menos 2, acá salió 0. 0 desaparece. Pero como x vale menos 2, sería menos 2 al cuadrado se vuelve 4. Por 2, 8. Más 5, 13. Ahora, como ya tenemos que p en 1 vale 7 y p en menos 2 vale 13, podemos volver a la ecuación de abajo. P en 1 por el de arriba, esto es 7, jóvenes. Y lo de abajo, p en menos 2, ¿no? P en menos 2 es 13. Ah, ya. Entonces acá sería 13. Entonces, chicos, acá tendríamos que ver cuánto vale m y cuánto vale n. A ver. ¿Cuánto vale m y cuánto vale n? A ver. A ver, si hacemos esa operación rápidamente, a ver, el m tendría que ser, a ver, si lo evaluamos, a ver, menos 2, ¿sí? El m menos 2 y el n 9, ¿correcto? A ver, confirmen. Luego, nos piden, ¿qué piden? Ya me olvidé también yo. A ver, ¿qué piden? M más 2n. Ok, piden m más 2n. Entonces, m vale menos 2 y el doble de n sería 18. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 16. ¿Correcto? Ahí la respuesta sería 16. Ok, vamos con la cuarta pregunta. Ok, a ver, vamos a minimizarlo. Dice, en un triángulo ABC se ubica el punto D en el lado AC, de tal forma que AC es igual a BD y 4 veces la medida del ángulo BAC es 3 veces la medida del ángulo BCA y eso es igual a 6 veces la medida del ángulo CBD. Con ello nos piden calcular la medida del ángulo ABD. Bueno. Acá lo que tenemos que dibujar obviamente es un triángulo. Ok, aquí vamos a dibujar un triángulo. A ver, vamos a dibujar un triángulo, ¿ok? A ver. Ya está. Más o menos ahí mi triángulo. Algo así. ¿Ok? Algo ahí. Muy bien, vamos a agrandarlo un poquito. Ya está. ¿Cuál es la condición? Que D dice que está en el punto AD. Ok, vamos a poner las medidas. A ver. Acá sería pues el A, B y C. Luego nos menciona que hay un punto D en AC. Vamos a suponer que esté aquí. Pues, no sé en dónde exactamente será. Entonces le ponemos esto de aquí. A ver, un segmento BD. Ya está. ¿Sí? Un segmento BD. ¿Ok? Ahora, dice la medida, vamos por el lado izquierdo, miren, observen el lado izquierdo, dice acá a la izquierda. 4 veces, observa acá, observa acá. Observa ahí. 4 veces la medida del ángulo ADC.
o BAC es lo mismo que 3 veces la medida del ángulo BCA y eso es igual a 6 veces la medida del ángulo CBD. Entonces, como tenemos números como 4, 3 y 6, entonces vamos a suponer que como es una equivalencia, múltiplos de 12, ¿no? Entonces, que todo tenga pues 12 alfa. ¿Correcto? Porque para que contengan al 4, contengan al 3 y contengan al 6. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC, ok, lo vamos a poner por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá. La medida del ángulo BAC valdría 3 alfa, ¿sí o no? La medida del ángulo BCA valdría 4 alfas. Y la medida del ángulo CBD sería pues 2 alfas. ¿Correcto? Entonces, eso lo llevamos en el triángulo. ¿Ok? Para eso le hemos trazado el BD. Entonces, vamos. BAC. El ángulo es el del medio. BAC. Entonces, tú vales 3 alfas. Ahora, BCA, 4 alfas. BCA, 4 alfas. ¿Ok? Tú eres 4 alfas. Luego, medida del ángulo CBD. El ángulo es el de medio. CBD, 2 alfas. ¿Ok? Tú eres 2 alfas. Muy bien, con ello nos está pidiendo calcular la medida del ángulo ABD. O sea, nos piden esto de aquí. Ya, que eso lo vamos a ver luego. Ok. Muy bien, analicemos el triangulito. Ok. Ahora, hay un dato que todavía no lo hemos puesto, A ver, ¿cuál es el dato? Dice aquí que AC es igual a BD. AC es igual a BD. Ok, AC es igual a BD. Ok, AC, pero AC está partido en dos, chicos, está partido en dos. Entonces le pongo, por ejemplo, M de repente y N, ¿correcto? Ahora, AC es igual a BD, o sea que son iguales. Entonces tú también eres M más N, ¿correcto? Tú también eres M más N, porque son iguales. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer aquí? Mire, acá tengo 3 alfa, tengo 4 alfa y 2 alfas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué haríamos en esta situación? Voy a formar o vamos a formar a propósito un triángulo, pero un triángulo isósceles. ¿Cómo así? Vamos a agrandarlo un poquito por aquí, más o menos ahí, ¿ya? Y voy a trazar esto por aquí, más o menos ahí. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Con la única intención, chicos, que el ángulo de aquí, el ángulo de la derecha, vamos a ponerle igual al ángulo A. O sea, un punto enano, pues, exterior. Nuestra intención es que esto de aquí sea igual a esto de aquí. Esa es la única intención. Entonces, si decimos que son iguales, se ha formado un triángulo isósceles. Si este triángulo, ojo en el triángulo grande, en el triángulo ABE es isósceles. ¿Ok? Acá le ponemos triángulo ABE es isósceles. ¿Ok? Es isósceles. Entonces, con ello, chicos, el ángulo E va a ser 3 alfas. ¿Ok? Porque recuerda que culebrítica mira 3 alfas, la otra culebrita mirará 3 alfas. ¿Ok? Ese es el isósceles. Entonces, tú vales 3 alfas. ¿Ok? Ahora, si nosotros notamos en el triángulo BCE, propiedad de triángulos. ¿Cuál es la propiedad de triángulos? Que la suma de dos ángulos internos, es decir, él con 3 alfas, me da el ángulo exterior. La suma de dos ángulos internos me da el ángulo exterior. Entonces, necesariamente él es alfa, pues. ¿Correcto? Para que alfa más 3 alfa, pues sea 4 alfas. ¿Ok? Ahora, y mira lo que ocurre con ellos, mire. Fíjate el triángulo ahora, el triángulo BDE. BDE, obsérvalo bien. También es isósceles. ¿Y cómo me doy cuenta que es isósceles, jóvenes? ¿Cómo nos damos cuenta que es isósceles? Por los ángulos. El ángulo B, fíjate bien, es igual al ángulo C y eso vale 3 alfas. En el triángulo BDE. Entonces, quiere decir que si 3 alfas mira a M más N,
entonces el otro 3 alfas debe mirar a m más n. Pero como ya tengo n, necesariamente m tiene que ser CE. CE vale m, chicos. CE vale m. ¿Ok? Pero todavía no podemos encontrar el ángulo pedido. Ok, pero con eso, ¿qué ganamos? Porque debemos ganar algo, ¿no? Fíjate aquí. Fíjate en este triangulito. Fíjate en este triangulito y fíjate en este otro triangulito. A ver, si te das cuenta, lo voy a poner por acá. A ver, vamos a escribirlo de color azul. A ver, vamos acá abajito. Entonces, acá podemos notar lo siguiente. El triángulo ABD observa con el triángulo BCE. Son congruentes, chicos. Son iguales los triángulos. ¿Qué caso? El caso sería lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Lado, ambos tienen culebra. Ángulo, ambos tienen 3 alfas. Lado, M, ambos tienen el M. Ahí está. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, son congruentes. Y si son congruentes, chicos, ¿ok? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que si M, mira, si M mira alfa, en el otro M mirará alfa. Pero como no hay nadie, entonces necesariamente esto de aquí tiene que ser alfa. Necesariamente. Con esto decimos, ya. Entonces decimos con esto decimos, entonces decimos que la medida del ángulo ABD es alfa. ¿Correcto? Y con ello creo que ya está el problema resuelto. ¿Por qué? Observa el triángulo si gustas, cualquiera de los triángulos es lo mismo. Por ejemplo, el triángulo ABC. La suma de los 3 ángulos tiene que ser 180. 3 alfas, 3 betas y 4 alfas. En el triángulo ABC. Entonces, en el triángulo ABC se cumple propiedad básica, ¿no? 3 alfas más 3 alfas más 4 alfas, ese es igual a 180 grados. ¿Ok? Por lo tanto, alfa o 18 alfa, no, 10 alfa, ¿no? Perdón, 10 alfas es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfita valdría 18 grados. Pero nos preguntan el ángulo, a ver, la medida del ángulo ABD. A ver, ABD. Y justamente es alfa. Por lo tanto, ya lo tenemos. Por lo tanto, la medida del ángulo ABD es 18, jóvenes. ¿Correcto? Justo coincidió con el alfa que hemos encontrado. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho, pues, hemos extendido el triángulo para formar primero isósceles, ¿no? Y luego con los isósceles hemos encontrado congruencia de 2 triángulos, ¿no? Como el triángulo, perdón, ABD y el triángulo BCI. ¿Ok? Y con ello ya vamos armando, pues, en el triángulo ABC, que alfa vale 18. Muy bien, vamos con el último ejercicio. Vamos con el último ejercicio. Acá lo tenemos. Ok. Ahí lo tenemos. A ver. Solución. Muy bien. A ver, en esta parte, en este ejercicio, nos está diciendo condiciones, ¿no? Que x al cuadrado menos yz es igual a 6, y cuadrado menos zx es igual a 8, z cuadrado menos xy es igual a 10. Nos piden calcular z menos x entre y. Ok. Bueno, acá vamos a hacer varias ecuaciones, ¿no? A ver, vamos a empezar con la primera ecuación. A ver, esta es la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, sería bueno eliminar una variable, ¿ya? Para encontrar, como es una ecuación de 3 variables con 3 ecuaciones, entonces vamos a eliminar una para que nos queden 2 ecuaciones con 2 variables. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya, a ver, en este caso, vamos a restar. De la ecuación 2, reste la ecuación 1. ¿Ok? A ver, vamos a poner por la derecha.
A ver, de la ecuación 2, acá sí, por favor, cuidado. De la ecuación 2 resta la ecuación 1. Entonces sería y cuadrado menos x cuadrado, ¿ok? Menos zx más yz, ¿ok? Estoy restando en este orden, ¿ok? Z cuadrado menos x cuadrado, luego menos zx, como es menos, acá se vuelve más zy, ¿ok? Y este es igual a 2. Ya, a 2. Entonces, en esta primera parte llegamos a que y menos x, diferencia de cuadrados, y más x. Aquí factorizamos un z y nos quedaría y menos x. Y este es igual a 2. Ambos tienen el y menos x, entonces y menos x y quedaría y más x y aparte más z queda 2. ¿Ok? De la ecuación 3 es muy parecido. Vamos a restarle la ecuación 2. ¿Ok? De 3 en 2. Restemos algo parecido. A ver, z cuadrado, restamos menos y cuadrado. Menos xy, estamos restando de abajo hacia arriba, más zx. Y este es igual a 2. Por lo tanto, aquí diferencia de cuadrados, 7 más y por z menos y. Ambos casos tienen el x, entonces sería z menos y, ¿correcto? Y este es igual a 2. Bueno. A ver, acá factorizamos el z menos x, ¿sí? Z menos x, perdón, z menos y, disculpen. Y aquí sería pues z más y más x. Y este es igual a 2. Entonces, si tú logras darte cuenta, acá tengo esta ecuación, acá tengo esta otra ecuación. Entonces, podemos decir que esta ecuación sería pues 4 y 5, ¿sí o no? Entonces, te das cuenta que de 4 y 5 son iguales. Entonces, aquí ponemos lo siguiente. De 4 es igual a 5. ¿Y qué concluimos con ello? Ya, decimos que son iguales, pero ¿qué concluimos? Uy, pero ¿qué pasó? Vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Como 4 es igual a 5, obviamente son las ecuaciones, fíjate con ello, ¿no? Son iguales porque ambos son 2, 2. Entonces diríamos, a ver, que y menos x por y más x más z es igual a z menos y este es igual, no, perdón, z menos y por z más x más y. Z más y más x. Son iguales. Por lo tanto, podemos simplificar, ¿no? El y más x más z se va. Y llegaríamos a la conclusión, a ver, que x menos y es igual a z menos x. Entonces, lo que voy a hacer es que x valga 2y menos z. ¿Ok? A ver, chequéalo, por favor. Chequéalo. ¿Ok? A ver, chequéalo. Mientras, acá lo pongo un pequeño recuadro. Ya, esta es la ecuación. Esto hemos llegado. A eso le voy a poner una ecuación 6. Ya, ecuación 6. Ecuación 6. Ahora, como dijimos que hay que despejar o encontrar o eliminar una variable, ¿ya? Para jugar con dos variables, hemos encontrado que no hemos podido eliminar, pero hemos encontrado que x es igual a 2y menos z. Entonces, el x tú lo puedes reemplazar en cualquiera de estas tres ecuaciones. ¿Correcto? En cualquiera de las tres, el x. Entonces, voy a reemplazar primero en 1, porque mira, si yo reemplazo en 1, va a estar en función de y y de z. Y luego reemplazo en 2 y también va a estar en función de y y z. Entonces, voy a tener dos ecuaciones con variables y y z. Y ahí sí sale, pues. El y y z va a salir. ¿Ok? Porque recuerda, dos ecuaciones con dos variables sale. Entonces, a ver, ayúdame. Vamos a reemplazar aquí. Ojo acá. El x es igual a 2y menos z. ¿Ya? Aquí vamos a reemplazar. ¿Cómo? Vamos a ponerlo más abajo de repente. O acá al costado, ¿no? Ya. A ver. Ok. Vamos a poner acá. Vamos a reemplazar de 6, reemplazando 6
en 1, chicos. Ok. Vamos a reemplazar 6 en 1. ¿Ok? Ya. Si reemplazamos 6 en 1, tendríamos, a ver, x cuadrado ya no, sería lo que tenemos abajo. Menos xz igual a 6. Xz igual a 6. Entonces, sería x cuadrado, pero no le pongo x, sino le pongo 2y menos z al cuadrado menos yz es igual a 6. ¿Sí? Corroboremos, por favor. Corroboremos. Menos yz igual a 6. Ok. Eliminemos, perdón. Efectuemos un binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que sería 4yz más z al cuadrado. Y este es menos yz y este es igual a 6. Entonces reducimos un poquito, sería y cuadrado menos 5yz más z al cuadrado, este es igual a 6. Aplicamos aspa simple, porque sí podemos aplicar aspa simple. A ver, 4y, el z por z sería menos, ¿no? Menos 1yz, menos 4yz, menos 5yz. Por lo tanto, la factorización estaría dado de la siguiente manera. A ver, 4y menos z por y menos z es igual a 6. ¿Correcto? Lastimosamente, llego a ello. Nada más. Entonces, lo dejo un momento. ¿Ok? Lo dejamos aquí. Decimos de repente que es ecuación 7. ¿Ok? Que es ecuación 7. Ya. Ahora, el mismo 6, como es variable x, lo voy a reemplazar ahora en 2. ¿Ok? Vamos a reemplazar en 2. Reemplazando 6 en 2. ¿Ok? 6 en 2. Ya. Pero ¿qué tenemos con la ecuación 2? ¿Qué tenemos en la ecuación 2? A ver, sería y cuadrado menos x menos zx igual a 8. Ya. Y cuadrado, a ver, y cuadrado menos xz, ¿no? Igual a 8. A ver, vamos a corroborar. Sí, zx igual a 8. Menos zx, pero ya al x no le vas a poner x, pues le vas a poner, ¿cómo salió acá? 2y menos z. 2y menos z. Y este es igual a 8. Entonces, a ver, operamos, sería y cuadrado menos 2yz, menos por menos sería pues más z cuadrado y este es igual a 8. Entonces, acá formamos un binomio, mira. Esto es conocidísimo, es un binomio. Ese es un y menos z al cuadrado y este es igual a 8. Entonces, jóvenes, ya tenemos la última ecuación. Y digo última, ¿por qué? Porque ahora vamos a dividir la ecuación 7 y la ecuación 8. ¿Y por qué vamos a dividir? Porque si te das cuenta, en ellos dos aparece y menos z. Y lo podemos simplificar. A ver. Vamos a dividir, ¿ok? De 7, divídalo entre 8. ¿Ok? A ver qué sale de 7,8. A ver qué sale de 7,8. Vamos a dividirlo. ¿Ok? A ver, permíteme. Ya está. Vamos a dividir. Arriba, ¿qué tenemos arriba? En 7 tenemos 4y menos z por y menos z entre y menos z al cuadrado. Y esto es igual a 6 octavos. Entonces, acá eliminamos un z menos y. Z menos y se va. Por lo tanto, a ver. Aquí quedaría una pequeña fracción. ¿Ok? 4y menos z entre y menos z. ¿No? Y esto sería igual a ¿cuánto? Sácale mitad a mitad, nos queda 3/4. Y mira, ahí va a quedar una ecuación en el cual y va a estar en función de z o z va a estar en función de y. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo queda. A ver, sería 16y menos 4z es igual a 3y en aspa menos 3z. Entonces, a ver, acá llegamos a la conclusión. A ver. ¿Cómo llegamos a la conclusión ahí, chicos?
Ok, este menos 4z pasa a sumar, sería un z. Y el 13y pasa a restar. 3y pasa a restar y quedaría 13z. Perdón, 13y igual a z. Ya está, chicos. Ya está. Mira, z es igual a y a 13y. Ahora, esto voy a ponerle 9. ¿Ok? Voy a ponerle 9. Ecuación 9. Ok, ecuación 9. Ahora, de esta ecuación 9, tú puedes reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, jóvenes. Cualquiera de las ecuaciones. ¿Ok? Pero opciono que lo voy a reemplazar mejor aquí, en x, 6. ¿Por qué? Porque tú sabes que z está en función de y. Y de acá te va a quedar función de y va a quedar igual a x. Entonces, vamos a reemplazar 9 en 6. ¿Ok? Vamos a reemplazar, acá ya vamos a tener la parte final. A ver, reemplazando 9 en 6, chicos. Vamos a reemplazar 9 en 6. ¿Ok? Vamos a reemplazar 9 en 6. Recuerda que en 9, vamos a colocarle, era así, ¿ah? Era 2y menos z, si recuerdas. A ver. 2y menos z, ahí está. 2y menos z igual a x. Ya, pero el z tú ya lo conoces, pues. Es 13y. Y ese es igual a x. Entonces, x, si logras ver, sale menos 11y. ¿Correcto? Menos 11y. Mira. ¿Y para qué nos sirve todo eso, profesor? Si te das cuenta, el z está en función de y el x también está en función de y. Y mira lo que nos piden, jóvenes. Fíjate lo que nos piden. Vamos a ponerlo aquí porque me faltó espacio. Entonces, aquí. Mira lo que te piden, pues. Lo que piden es lo siguiente. Es una fracción. ¿Ok? Entonces, lo que piden es una fracción. Y la fracción sería, pues, de la siguiente manera. Z. Pero el Z, si recuerdas, era 13y, ¿sí? A ver, trata de verlo, vamos a chequearlo. Ya, acá. Z es 13y y x vale menos 11y. Acuérdate, por favor, z vale 13y y x vale menos 11y. Entonces, el z vale 13y, ¿ok? 13y menos el valor de x. Pero x recuerda que salió menos 11y sobre y, ¿correcto? Entonces, evaluamos aquí. Entonces, acá sería menos con menos sale más, ¿no? 13y más 11y sería 24y sobre y. Y este es igual a 24. Ya que las y se eliminan. ¿Correcto? Y ese sería, pues, el problema número 5. Muy bien. Hasta ahí vamos a quedarnos y, bueno, nos reencontramos en una nueva oportunidad. Chao.